Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy tenemos la gracia de poder tocar un nuevo capítulo de filosofía avanzada. Nos corresponde a la lección 14, que corresponde al sendero del logro, el conocimiento directo y la visión espiritual. Continuación de la primera parte que hemos dado el mes pasado en el segundo domingo. Recordando lo que habíamos visto en la primera parte, lo que hemos dado el mes pasado, nos dice Max Sindel que el sendero del logro es el sendero en el cual desarrollamos nuestra visión espiritual y nuestros poderes espirituales. El sexto sentido o la visión espiritual por la cual obtenemos un conocimiento directo de los planos superiores, también nos comenta Max Sindel que es triple. Y tenemos dos tendencias. La humanidad convencional, que tiene 5 sentidos, y la humanidad de vanguardia, 5 sentidos más el sexto sentido. Eso permite sentir las vibraciones de los planos más allá del físico y la verdad contenida en las enseñanzas esotéricas. En el caso de la humanidad de vanguardia, están la mayoría de los estudiantes de la filosofía esotérica. Y la humanidad convencional, la gran parte de la humanidad, solamente pueden contar con los 5 sentidos. El sexto sentido, sigue diciendo Max Sindel, o la visión espiritual por la cual obtenemos un conocimiento directo de los planos superiores, es triple. El grado más bajo es la visión etérea, que nos pone en contacto con el mundo etérico o etéreo, con la región etérica, con las entidades etéreas en él, tales como los espíritus de la naturaleza. Esa es la primera visión. El segundo grado de visión espiritual es la clarividencia del mundo del deseo. Por medio de esta visión percibimos el mundo del deseo y los cuerpos de deseos de las entidades que viven allí. El tercer grado de la visión espiritual es aquel por el cual percibimos las realidades espirituales en el mundo del pensamiento. Aquí entramos en contacto con los arquetipos de todas las cosas existentes. Vemos que en la región del pensamiento concreto tenemos 3 regiones llamadas aérea, oceánica y continental, que contienen los arquetipos del deseo, de la emoción, de la vitalidad universal y los arquetipos de la forma. Región esta del pensamiento concreto también en donde se forman los pensamientos forma que hemos trabajado a partir de la región del pensamiento abstracto, en donde están las ideas germinales de la forma mineral, vegetal, animal, humana, de la vida y del deseo también. Y acá también formamos nosotros nuestras ideas germinales que luego se manifiestan como arquetipos marcando nuestra vida. Acá están, como decimos, los arquetipos de todas las cosas existentes. Así vemos entonces cómo los distintos grados, de acuerdo a las vibraciones de los distintos mundos, van comenzando por la región etérica del mundo físico, pasando al mundo del deseo, y en el tercer grado llegando a la visión del mundo del pensamiento, la visión clarividente. Y acá entramos ya de lleno en lo que hace a la segunda parte de filosofía avanzada. Y dice, la vanidad que uno siente por su desarrollo espiritual puede ser causa de la entrada de elementales en el aura, lo que muchas veces produce la caída del individuo. Todos tenemos este riesgo de la vanidad que va relacionado con el conocimiento
y la mayor visión que vamos teniendo de lo que es la vida y sus misterios. Por esta razón, la Biblia es científicamente correcta cuando nos previene contra la soberbia, uno de los pecados capitales. Este peligro se presenta sobre todo de un modo serio cuando hemos empezado el sendero del logro. Tenemos que estar en una actitud en guardia continua para poder descubrir ese peligro que nos trae la soberbia en el sendero espiritual. Los vehículos del aspirante están sensibilizados en este sendero por la vida pura que lleva, por los ejercicios que practica. Tiene que ser mucho más cuidadoso que las demás personas para evitar el sensualismo de cualquier forma, porque le arrastrarían y le aplastarían con mayor rapidez que a otros. Da una recomendación muy, pero muy de tener en cuenta, porque fácilmente se presentan los sensualismos y hay que evitarlos de cualquier forma para evitar las consecuencias. Entre los primeros ejercicios que el aspirante al conocimiento directo debe practicar es el de la aguda observación en los detalles. Es una verdad obvia que la gente en general tiene ojos y no ve. El aspirante tiene que ejercitarse en el arte de ver todo lo que hay alrededor de él con gran minucia, porque de otro modo ocurriría un conflicto entre los recuerdos conscientes en la mente y los recuerdos subconscientes en el cuerpo vital. Y esto produciría desarmonía. Sabemos que la mente consciente y la subconsciente se asientan en el éter reflector del cuerpo vital y tienen mucha, pero mucha influencia en nuestra vida. Entonces, tenemos como estudiantes la oportunidad de trabajar sobre los recuerdos conscientes, transformándolos, transmutándolos de tal manera que puedan regir nuestra vida a partir de la creación de los nuevos recuerdos conscientes y positivos. Pasando por la calle podemos mejorar nuestra observación, notando distintamente todas las casas y sus detalles, los jardines, el estilo de arquitectura, etc. Más tarde deberíamos tratar de recordar estos detalles. Haciendo esto, aumentaremos nuestro poder de observación de manera notable. La concentración y los pensamientos positivos son los poderes mentales que hay que desarrollar después. En esta práctica tenemos que fijar nuestra mente en un solo punto y no permitir que se distraiga. Hemos visto en primer lugar la observación y ahora entramos en este párrafo en la concentración y relacionados con los pensamientos positivos, porque podemos concentrarnos también sin desear en los pensamientos negativos y a veces sin darnos cuenta. Dice que los pensamientos positivos y la concentración son poderes mentales que hay que desarrollar. Hay que desarrollar. Y para eso tenemos que fijar nuestra mente en un solo punto y no permitir que se distraiga. Concentrarnos en alguna frase bíblica como Dios es luz, Dios es amor, Dios es armonía, Dios es omnipotencia, y concentrar nuestra mente en un solo punto, en esa idea, fortalecerla y hacer que se incorpore a nuestra existencia. La distracción es uno de los procesos más destructivos que podemos sufrir. La distracción destruye el poder del pensamiento. La concentración la crea y fortifica. Vemos entonces también otra recomendación muy importante para la vida diaria de Max Heindel, en donde nos recomienda evitar la distracción.
por ser un proceso muy destructivo que puede ocurrir en nuestra vida. Puede hacer de que no podamos avanzar, cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros servicios sobre todo. Y la distracción también destruye ese poder tan poderoso que es el poder del pensamiento. Y bueno, acá hay un hincapié en que la concentración debe ser utilizada para crear y fortificar también el poder del pensamiento, para crear a partir del presente lo que queremos que se presente en el futuro. Porque sabemos, Max Sennett nos dice que el pensamiento es creador y que con el pensamiento creamos día a día nuestros distintos vehículos, que todo está dependiendo de nuestro pensamiento, que si queremos mejorar, si queremos pasar ciertas dificultades, armonizarnos en la vida, tener salud, bienestar divino, tenemos que aprender a pensar y usar en forma positiva y armoniosa y en armonía con el infinito el poder del pensamiento. El pensamiento positivo alcanzará siempre su objeto. Siempre, siempre, siempre. Esta es una expresión categórica. El pensamiento negativo es débil y nunca logra gran cosa. Un punto a favor, como si estuviera Júpiter en esta primera expresión, ayudando con el pensamiento positivo que siempre nos alcanza a lograr nuestros objetivos. El pensamiento positivo nos facilitará generalmente una mente capaz de hacer milagros en cualquier campo de acción y nos procurará éxito sobre éxito, independientemente de los aspectos que tengamos en la vida, independientemente de la situación por la que estemos pasando. Nosotros, a través de nuestra voluntad, atributo del Padre, podemos decidir utilizar y crear pensamientos positivos solamente, que nos facilitarán tener una mente capaz de hacer milagros en cualquier campo de acción y lograr el éxito sobre el éxito. Fíjense, queridos hermanos, queridas hermanas, fijémonos cómo en esta frase Max Sennett nos da una clave para la vida diaria, para resolver las dificultades, para resolver exitosamente todos los inconvenientes que se nos presentan día a día, cultivando los pensamientos positivos, viendo la parte buena de cada situación que se nos presenta, restándole todo poder, deshaciendo todo poder a los pensamientos negativos, dejándolos morir por inanición, como nos recomienda Max Sennett, a todo aquello que no está de acuerdo con nosotros, o a todo aquello que queremos dejar, que queremos transformar, que queremos transmutar. Pero esta lección sigue, continúa, y eso estará a cargo de nuestra querida hermana vicepresidente, que nos dará, así como nuestro hermano presidente también, las explicaciones siguientes. Y ahora, nuestro querido hermano presidente nos va a comentar la siguiente parte. Antes de pasar a eso, acá tenemos un esquema en donde vemos el pensamiento positivo. Nos dice de que Max Sennett nos dice que la mente es capaz de hacer milagros. Cuando se nos presenten dificultades que pensemos que no vamos a poder resolver o que vamos a caer en esa vorágine, recordemos que la mente es capaz de hacer milagros. Y esta es una enseñanza que viene de una fuente verdadera, de una fuente asistida por los hermanos mayores de la Rosa Cruz. Entonces, la primera manera para diluir las tendencias a los pensamientos de miedo, temor y negativos es recordar que la mente es capaz de hacer milagros.
nos procurará también éxito sobre éxito. El éxito es una necesidad. Tenemos que hacer los esfuerzos y tenemos que idear llegar al éxito. Y esa actitud nos permitirá tener éxito sobre éxito. En cambio, el pensamiento negativo abre nuestra aura a entidades, otro motivo para evitarlo. Y podemos caer bajo su dominación. Fíjense, perder nuestra independencia, esclavizarnos a los pensamientos negativos que nos llevan a sucesos también negativos. Debemos practicar la concentración en todo tiempo. La concentración, por ejemplo, en pensamientos positivos, en ver lo bueno en cada situación, en cada lugar, en cada persona, solamente lo bueno. Y acá pasamos ya a la parte que nos va a comentar nuestro querido hermano presidente. Muy bien, queridos hermanos. Como bien el hermano José María nos explicó, leyó y nos instruyó sobre la primera parte de este último capítulo de Filosofía Avanzada, en donde nos recalcó maravillosamente la necesidad de desarrollar el ejercicio de la observación. Y digamos que cuando tenemos una circunstancia, cuando estamos paseando a lo mejor por la ciudad, un feriado, un domingo, ¿verdad? Caminar y ver tanto las fachadas de las casas, los edificios antiguos tal vez, también los árboles. Y recuerdo que una vez un profesor, un arquitecto decía que la mayor parte de la gente camina en las calles preocupados en su trajín, pensando en sus problemas y mira siempre abajo en la vereda, el lugar en donde va a pisar, en donde va a dar el siguiente paso para no tropezarse, para no caer, etcétera, pero se olvida de mirar un poquitito más arriba o detenerse un rato y mirar la fachada de los edificios, las casas, los árboles, los pájaros, etcétera, y disfrutar ese paisaje y observar esas flores que se ven en el camino, ese perfume que desprenden. Y entonces eso forma parte de este ejercicio que nos recomienda Max Heindel en el último capítulo de Filosofía Avanzada, desarrollar la observación. A través de la observación nos vamos a ir desarrollando cada uno de nosotros internamente ese sexto sentido que tanto anhelamos, pero eso no viene de un día para el otro, sino que tenemos que forjarlo dentro nuestro, ¿sí? Entonces es muy importante que desarrollemos y también algo mucho más contundente e importante, porque todo es importante en realidad, es el aprender a desarrollar y generar solo pensamientos positivos. Esto va a hacer que nuestra atmósfera mental vaya depurándose progresivamente de todas las cosas que, digamos, por costumbre fuimos pensando y dándole un poder, y muchas veces esos pensamientos no son los correctos. Como dice un conocido mío, dice, piensa mal y no errarás, dice, ¿verdad? Pero eso es deleterio, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es pensar bien, incluso como dice Max Heindel, de nuestro peor enemigo. Entonces, en la medida que vayamos depurando nuestros pensamientos, vayamos depurando nuestras emociones para que nuestro cuerpo de deseo también vaya teniendo sentimientos positivos, digamos, soltando todos los lastres que tenemos, emocionales, mentales. Entonces vamos a ir elevándonos. Es como el globo aerostático que va soltando los sacos de arena para poder elevarse. Muy bien, entonces, continuando con esta parte de la lección, dice así: el pensamiento negativo abre nuestra aura a las entidades de naturaleza indeseable. Y en el caso de persistencia, podemos caer bajo su dominación.
y volvernos incapaces de protegernos contra ellas. Por esta razón, debemos practicar la concentración en todo tiempo. Fíjense que es una frase breve, pero la esencia y la lección es maravillosa, profunda, duradera, y la tenemos que llevar a la práctica. Es axiomático que todo lo negativo, todo pensamiento negativo, ¿verdad? Tienden a destruirse entre sí y nos conduce a estados mentales, ¿verdad? A encontrarnos con esas entidades de naturaleza indeseable. Y justamente nos dice que en caso de persistencia, y esto también va para todo, para la salud, para el estado de ánimo, para todo. Y como bien lo dijo el hermano secretario, el perseverar en esos pensamientos nos puede enfermar y nos enferma de hecho. Entonces cuando nosotros conocemos el mecanismo, la forma de actuar de los pensamientos, de las emociones, tenemos que ir depurando entonces toda nuestra atmósfera alrededor nuestro y un poco más allá va a cambiar. Y esa influencia van a notar las personas que están cerca nuestro, nuestros familiares, nuestros hijos, esposas, padres, madres. Y ellos, a lo mejor sin que le digamos nada, van a ir sintiendo esa vibración positiva. Así como cuando vamos a un lugar sagrado y sentimos esa vibración o leemos un texto sagrado, leemos a Max Heindel, leemos la Biblia, etcétera, ¿verdad? Sentimos esa vibración que hay en cada pasaje, sentimos, y entonces eso nos ayuda a que seamos cada vez más sensibles y nos protege obviamente de todo lo deleterio del pensamiento negativo. Y como dice acá, podemos caer bajo su dominación y volvernos incapaces de protegernos contra ella, ¿verdad? Muy bien. Ejercicios superiores para el aspirante son los de meditación y discernimiento, de contemplación y adoración. Información sobre todos ellos se halla en el libro El concepto Rosacruz del Cosmos y es muy recomendable su estudio. Max Heindel, al final del libro, como dice acá, relata y describe cómo se deberían realizar y en qué consiste cada uno de esos ejercicios, que son maravillosos para ir despertando en nosotros esas facultades que todos tenemos latentes, pero que tenemos que trabajar para poder desarrollarlas y despertarlas y poder utilizarlas como herramientas fidedignas y para el servicio amoroso y desinteresado a los demás. La repetición sistemática de verdades espirituales las introduce y fija en el cuerpo vital y gradualmente hace que formen parte del carácter si son reforzadas por obras. El hermano nos decía que tenemos que pensar bien, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, utilizar el método de sustitución, cambiar esos pensamientos negativos, porque eso nos lleva al fracaso. Y lo que nosotros queremos es el éxito, queremos lograr nuestros objetivos. Y ni qué decir cuando los objetivos son positivos, son altruistas, son de amor, amorosos, desinteresados. Entonces, con más razón, se van a facilitar para nosotros esos dones a través de los ejercicios que nos recomiendan. Y la repetición, a través de la repetición, como sabemos, se fortalece el cuerpo vital. Y entonces cuando repetimos algo, y repetimos, ¿verdad? Y reforzamos, como dice acá, con las obras, entonces vamos a lograr ese maravilloso desarrollo que tanto anhelamos y que queremos tener muchas veces. Y muchas veces con nuestra ignorancia queremos tener, pero no sabemos para qué queremos tener. Lo importante es saber que nuestro objetivo debe ser siempre noble, justo, perfecto,
debe servir para ayudar a los más necesitados. De este modo podemos hacer de nuestro carácter lo que queramos que sea. Y, como sabemos, carácter es destino. O sea, vamos forjando nosotros, día a día, minuto a minuto, pensamiento tras pensamiento, deseo tras deseo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir de a poco, porque cuando vinimos desde la infancia, desde que nacimos, teniendo un pensamiento, ese pensamiento tiene una fuerza determinada. Y cuando ese pensamiento no era correcto, el torcer ese pensamiento o cambiarlo o sustituirlo puede llevar un tiempo para cambiar su polaridad. Pero tenemos que hacerlo. Eso se puede lograr, nos dice Max Heindel. Y eso es un trabajo que depende de la repetición. Y a través de ese esfuerzo lograremos hacer las maravillas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. El aspirante a menudo retrasa su progreso por ansiedad, que es una forma de miedo. Esto crea elementales de miedo en la mente. El aspirante deberá hacer las cosas cuando sabe que son buenas y entonces no tendrá miedo del porvenir. Max Heindel a lo largo de su literatura nos enseña a las claras, nos repite muchas veces que uno de los sentimientos más terribles, más deleterios, es el miedo. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede dentro nuestro? Es que pensamos que no somos nosotros capaces o no somos dignos de realizar tal tarea, cuando en la realidad es que somos capaces y somos dignos de realizar tal tarea. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es fortaleciendo ese espíritu interno que tenemos a través de la repetición y sentir que nosotros sí somos capaces de poder hacer ese trabajo que tenemos que hacer. Es muy importante eso. Entonces, no crear, como dice acá, elementales del miedo en la mente, sino crear elementales de fortaleza, de capacidad, de afirmación, decir, yo lo voy a hacer. No de tener, digamos, miedo, de crear falsas dificultades, ¿verdad? De crear o de creer que nosotros no somos capaces de realizar tal o cual tarea. Y por eso es importante que yo recuerdo hace muchos años cuando el hermano José María una vez me invitó para explicar una lección, me avisó con mucho tiempo de antelación y cada día que se acercaba a mí me costaba, digamos, enfrentar eso y decía, ¿cómo voy a explicar si nunca expliqué? Pero bueno, la falta de conocimiento nos da audacia de repente y entonces me animé, expliqué con mucha dificultad, pero logré y a partir de ahí comencé a explicar cada vez mejorando un poquitito, de poquitito a poco, hasta que, digamos, uno logra y va mejorando día a día, no es que llega a la perfección y ya se acaba todo, sino que día tras día vamos mejorando. Pero esa primera explicación me produjo mucha preocupación, sentimientos de que tal vez yo no iba a poder explicar como explicaban los hermanos, ¿verdad? Y me costó un tanto las primeras explicaciones hasta que después uno ya se va volviendo más, vamos a decir, cara dura, ¿verdad? Entonces uno se va animando a explicar y con esa soltura, entonces se vuelve todo más fácil. El perfecto amor expulsa el miedo. Qué linda frase. El perfecto amor expulsa el miedo. Por consiguiente, si tenemos una tendencia a sentir miedo de cualquier clase, podemos construir nuestros vehículos superiores practicando amor de un modo o de otro.
de manera que definitivamente estemos protegidos contra el miedo. Fíjense, reemplazar. Acá de vuelta utilizamos el método de la sustitución. Sustituir, en lugar del miedo, nosotros sacamos el miedo y reemplazamos con amor altruista, verdadero, sincero. Entonces, no hay nada que no podamos hacer. Entonces, de esa forma estamos, ¿verdad?, fortaleciendo y construyendo nuestros vehículos superiores y practicando el amor de un modo o de otro, ¿verdad? Vamos difundiendo ese amor que expulsa todo miedo. Esto es necesario antes de desarrollar nuestros poderes ocultos en general, porque si no hemos dominado el miedo, no tendremos seguridad para exponernos a cruzar por los planos invisibles, y ni estaremos tampoco en condiciones para viajar en esos planos, lejos de la protección de nuestros cuerpos físicos. Porque dicen las enseñanzas que todos aquellos que aspiran a lograr o a avanzar en el sendero espiritual, lo que deben hacer es tener una fortaleza mental, una fortaleza emocional y no ser, digamos, avasallados por ningún pensamiento, ni tampoco por ningún sentimiento que ponga en jaque, ¿verdad? Que nos ponga en jaque o que nos haga sentir inferiores o débiles o que no podemos hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Eso es muy importante sentir, como dice acá, esa seguridad, ¿sí? Porque tenemos que experimentar ese cruce por los planos invisibles, ¿sí? Como le pasó mismo a Max Heindel. Max Heindel dice que él, las primeras veces que salía del cuerpo en forma consciente, él sentía miedo, mucho miedo, hasta que en una oportunidad sintió el pedido de ayuda de un amigo y ese amor que él sentía por el amigo le hizo perder todo miedo. Entonces flotaba y veía el océano a no sé cuántos metros de altura sobre el océano y hasta que llegó a auxiliarle en forma invisible, ¿verdad?, a su amigo. Pero digo nomás que esa fue una circunstancia bien palpable de que el amor perfecto, ¿verdad?, ayuda a superar al miedo. Mientras estemos aún sujetos al miedo, lo estaremos también a las actividades malévolas de los seres de los planos invisibles, que nos perjudicarían. Incluso no debemos olvidar al guardián del umbral que tenemos todos tenemos que pasar por el umbral en algún momento, y eso va a hacer que, dependiendo de nuestra fortaleza individual, sobre todo emocional y mental también, de poder no acobardarnos ante la presencia de ese ser que nosotros mismos hemos creado y que vamos a tener que atravesar el umbral, ¿verdad? Y encontrarnos con ese ser. El hecho mismo de sentir miedo prueba que no estamos aún completamente capacitados para defendernos contra estas entidades. Por consiguiente, el miedo es el primer gran enemigo que el estudiante de ocultismo tiene que vencer. Y bueno, acá termina esta parte, pero quiero recordar algo. Si algunos de ustedes han visto alguna vez la serie o la saga de la película de Indiana Jones, ¿verdad?, que es fantasiosa, pero hay mucha enseñanza en ello. Es importante recordar. Y, por ejemplo, en la primera de ellos, Cazadores del Arca Perdida, cuando él tiene que entrar obligado a una cueva en donde hay restos humanos y todos aquellos que intentaron ingresar en el túnel ese perecieron, ¿verdad? Porque habían trampas y pruebas muy fuertes, ¿verdad? Entonces él se decidió a entrar y utilizó, digamos,
la avidez de su capacidad de poder esquivar las pruebas y así pudo atravesar. Pero eso es constante en nuestras vidas, es una simbología nada más. Igual que al final, creo que en la tercera parte, él mismo también, Indiana Jones, tiene que cruzar un desfiladero y del otro lado hay una cueva también, pero él no ve ningún puente, no hay nada. Entonces, seguía lo que su padre había escrito sobre los conocimientos antiguos y le dice, tienes que tener fe, tienes que dar ese primer paso con los ojos cerrados. Y hace eso y aparece un puente invisible. Y todo eso es producto de la fe, es producto de la falta de miedo. Tenemos que ser arrojados hasta cierto punto y recordar que estamos siempre bajo la custodia de seres más elevados que nosotros. Eso es todo, queridos hermanos. Ahora le damos la palabra a la querida hermana María Rosa, que va a dar la última parte de esta lección. Terminando esta lección y terminando el libro, quisiera hacer una pequeñísima reseña de lo que hablamos hasta ahora. Y esta última lección nos decía que la vanidad es la causa, o puede ser causa de entrada de elementales en el aura. Y en la Biblia nos previene contra la soberbia. Realmente el estudiante espiritual que se percata de que está teniendo avances, pequeños avances, puede caer en la tentación de sentirse orgulloso de su progreso y consecuentemente un poco vanidoso, pero sabemos que ahí hay escondidos grandes peligros. Por eso tenemos que aumentar nuestros niveles de control. También nos recuerda que a mayor sensibilidad que vayamos desarrollando, es mayor la rapidez para caer y entrar en errores que se tendrían que haber evitado. El sensualismo y el materialismo puede atraparnos porque probablemente estamos un poco más desprevenidos, porque ya como nos vamos desprendiendo de esas cosas, las trampas que nos pongan de repente no las percibimos o no nos percatamos tan fácilmente como alguien que está más involucrado con el mundo material. Y también nos proponía que observemos ejercicios, y justamente vuelvo a repetir la palabra observación, que tendría que ser nuestro primer ejercicio en todas las cosas en la vida, que es poner atención y observar todo lo que nos rodea para ir descubriendo incluso esas pequeñitas cosas, como decía nuestro hermano presidente. Hay veces que estamos rodeados del canto de pajaritos y no nos damos cuenta que hay vida, hermosa vida a nuestro alrededor, pero estamos tan sumergidos en nuestros problemas y en nuestras vicisitudes del día a día que perdemos el disfrute de esas pequeñas cosas que nos rodean. Y después tenemos la concentración y los pensamientos positivos, que ya es un clásico en toda la literatura de Rosa Cruz de Max Heindel, lo de insistirnos en que persistamos en los pensamientos negativos y que nos concentremos, porque la distracción es como que debilita la mente, y la concentración, la observación, el poner atención, la fortalece. Los pensamientos positivos, de hecho, son una forma de vida. Y después nos recordaba que tenemos ejercicios superiores, que son la meditación, discernimiento, y los más superiores aún son la contemplación y la adoración. Recién nos recordaba nuestro hermano presidente que la ansiedad es una forma de miedo y que el perfecto amor ahuyenta el miedo. Se me adelantó, yo también tenía presente esa anécdota del hermano Max Heindel, pero también tenemos otras. Son famosas las situaciones en que las madres han salvado a los hijos de circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Como entrar a una casa en llamas, o como levantar un tronco de árbol pesadísimo,
que no hubieran podido levantar nunca en otras circunstancias. Bueno, y por último, hablemos un poco del miedo, que el miedo nos ata a este plano, también nos ata a las actividades malévolas de los seres, los planos invisibles, y el miedo es siempre un enemigo a vencer. Me viene a la mente el recuerdo de un cuentito que se llamaba El sastrecillo valiente. Él no le tenía miedo a nada, ¿verdad? Qué precioso cuento que parece de criatura, pero es una actitud ante la vida al no tener miedo a nada. Bueno, y ahora entramos en el final de nuestra lección que dice: algunos estudiantes místicos caen en el error de desarrollar la vivencia espiritual por medio de drogas, espejos mágicos o ejercicios de respiración inadecuados. Esta es una de las primeras cosas que escuchamos cuando ingresamos a la Fraternidad Rosacruz y cuando empezamos a leer filosofía Rosacruz, que nada se consigue que no sea por el desarrollo de nuestras capacidades espirituales, y la mayoría de esos desarrollos se concretan a través del servicio. Los otros son atajos, y atajos peligrosos y en la oscuridad. No se cansan nuestro guía Max Heindel y todos los que le acompañaron a lo largo de su obra en recordarnos que no intentemos tomar estos atajos. Con el tiempo se presentarán enfermedades u obsesiones como resultado de estas prácticas, porque son de carácter negativo. ¿Qué cosas son de carácter positivo? Y el servicio amoroso y desinteresado, el controlar nuestros pensamientos, que trae como consecuencia el control de nuestros sentimientos, ¿verdad? Como habían dicho antes los que me precedieron, pensemos bien, aunque todo parezca indicar que estamos equivocados, ¿verdad? Porque si le rodeamos de pensamientos y sentimientos negativos a una persona, lo que estamos fortaleciendo es su mal actuar, y le estamos dando poder a eso. Estos estudiantes que toman esos atajos, lo que hacen es desarrollar la visión espiritual por vibraciones irregulares, y así los que observan estas prácticas abren su naturaleza al mundo de deseo inferior y a las entidades viciosas que viven allí. Lo peor de todo es que no saben ni identificarlas, reconocerlas, ni enfrentarlas. Entonces pasan a ser víctimas de este tipo de entidades y después no pueden liberarse de ellas. Los ejercicios de respiración de los orientales, que son muy buenos para los orientales, no son apropiados a los occidentales. Y en algunos casos sacan al cuerpo vital fuera del físico y lo sacan a veces como, no es que lo sacan solamente, hay veces que tenemos que usar otro verbo que se llama de expulsan. Hasta hay violencia, hay velocidad para que el cuerpo vital salga del físico, cortando el lazo entre los centros sensoriales etéreos y las células cerebrales, y queda ese lazo, digamos así, no se puede volver atrás, no se puede restaurar, y producen la locura. En otros casos producen una ruptura entre el éter de vida y el químico, y la consecuencia es la tisis o tuberculosis. Fíjense que cada tipo de rotura, depende de dónde se produzca, genera una enfermedad diferente. Nuestros estudiantes deben desconfiar seriamente de estas prácticas y ni siquiera hacer el más pequeño ensayo, porque acá tenemos otro enemigo agazapado que es la curiosidad. ¿Verdad? Que hacer la pruebita, voy a ver nomás, una vez nomás, y de esa vez nomás no volvemos. Entonces, mejor guiarnos por las cuestiones seguras, y ya sabemos qué es lo seguro. Lo seguro es lo que dijimos anteriormente: servicio, pensamientos positivos, sentimientos positivos.
Una respiración higiénica profunda, sin embargo, es buena y recomendable. En Asunción ahora estamos teniendo la hermosa costanera, que se puede ir los sábados y los domingos cuando hay mucha gente, y disfrutar de ese aire limpio, del paisaje, del cielo hermoso. Hay veces que hay pocas nubes y vemos un cielo celeste, sano, brillante, ¿verdad? Que nos regala la naturaleza, ¿verdad? Con ese verdor de nuestros árboles que no pierden las hojas en invierno. Parece que estoy haciendo una publicidad turística, pero realmente si nos ponemos a mirar todo lo que tenemos alrededor, vamos a ver qué inmensa riqueza tenemos y que no sabemos disfrutar. Muchas veces preferimos quedarnos mirando Netflix, que tiene lindas películas, no voy a negar, pero perdemos ese contacto con la naturaleza que es tan beneficioso, y solamente para limpiar los pulmones ya es un gran ejercicio. Bueno, finalmente, el equilibrio en todos los planos es el gran objetivo que el estudiante de ocultismo debe tratar de realizar. Es triple y consiste primeramente en concentración mental. Segundo, balance emocional. Y por último, poder espiritual. Concentración mental. ¿Por qué? Y porque si andamos distraídos no nos enteramos de lo que hay a nuestro alrededor. El topos urano de Platón es muy interesante, pero no podemos vivir ahí porque estamos en este plano y en este plano están nuestras experiencias. Así que concentración mental en todo lo que nos rodea. Balance emocional, porque muchas veces las situaciones que nos ocurren merecidas, ¿verdad? Porque nada que nos ocurra por azar, nos quieren, digamos así, desequilibrar y nos descontrolamos, pero dentro de nuestras posibilidades necesitamos ir educando nuestro control emocional para estar siempre equilibrados. Y por último, el poder espiritual que sabemos que tenemos y que muchas veces no usamos. Nuestro presidente, don René Pérez, siempre ha dicho que tenemos el poder adentro, que cuando tenemos una intuición o un pensamiento de esto mejor no hago, esto es peligroso, que le sigamos a nuestras intuiciones, ¿verdad? Porque nos están avisando algo, pero uno cree, no, yo nomás soy, no es tan yo nomás soy. Yo nomás, desde luego soy yo y tengo esa potencialidad, pero si yo mismo la ahogo porque no le creo, ¿verdad? Le cierro la puerta, desde luego esa vocecita va a dejar de hablarnos. Desarrollando nuestro poder espiritual, nos hacemos más poderosos, pero no poderosos para ganar la lotería, sino poderosos para hacer mejores acciones cada vez. Bueno, eso nos permitiría el equilibrio en todos los planos. No sé si ahí termina, porque no estoy pudiendo. El equilibrio en todos los planos, entonces vuelve a insistir acá nuestra placa. Equilibrio en todos los planos requiere concentración mental, balance emocional y poder espiritual. Pero aún habiendo obtenido todo esto y habiendo desarrollado la visión espiritual superior por los caminos correctos y pudiendo abandonar el cuerpo conscientemente, el alumno no posee la omnisciencia. O sea, está viendo los planos superiores, puede ingresar a los planos superiores, pero no sabe todo. Sigue siendo un alumno, sigue siendo un estudiante, sigue siendo un investigador de ese nuevo mundo al que está pudiendo ingresar. Entonces estamos solamente en el punto de emprender nuestra educación en los mundos espirituales. La palabra educación es una poderosa palabra porque muchos errores que cometemos, aun cuando tenemos buenas intenciones,
se debe a una falta de verdadera educación. Y acá no estamos hablando de educación académica, de ir al colegio, de ir a la universidad. Muchas veces salimos de la universidad con la toga y con el gorrito, creyendo que somos superiores a alguien. Y no somos superiores a nadie, que decía Sócrates, cuando más cosas sé, más me doy cuenta de todo lo que ignoro, ¿verdad? El que entiende sabe que hay mucho más por comprender y aprender. Y en los mundos espirituales también hay un aprendizaje, hay un ingreso a ese mundo, a esos mundos, y hay un periodo de aprendizaje y de adaptación, conocer con qué leyes se manejan y cómo convivir con los seres que forman parte de esa región espiritual. Allí tenemos que aprender exactamente lo mismo que aquí. Es un largo curso de trabajo paciente y asiduo aplicación a los problemas de nuestra nueva atmósfera. Es una nueva adaptación. Es un descubrimiento de nuevas realidades. Podemos darnos cuenta ahora de lo tonto que es el seguir la enseñanza de unos profesores que han desarrollado quizás nada más que uno de los 3 grados de visión espiritual y tal vez de manera imperfecta. También podemos ver que resulta inocente dedicarse a la veneración de ídolos respecto a cualquiera que haya obtenido un desarrollo de clarividencia, o de aceptar todo lo que él pudiese ofrecernos como indudablemente cierto y digno de acatamiento. Max Seindel, en las primeras páginas del concepto Rosacruz del cosmos, en un signo de humildad que lo caracterizó en todo lo que hizo, dice: no acepte lo que yo digo hasta que su raciocinio, hasta que su sentido común no le diga que es creíble y confiable. No lo acepte solo porque lo digo yo. Imagínense qué buena recomendación nos dio. Y vuelve a decirlo acá: no aceptar todo lo que alguien nos dice como indudablemente cierto y digno de acatamiento. Nos suele querer pasar, sobre todo cuando nos reunimos personalmente, como nos reunimos acá en esta fraternidad, nos reuníamos antes cuando se podía, ¿verdad? Porque le queremos tanto a esas personas que por el respeto y por el cariño que le tenemos, nos bebemos sus palabras y las acatamos así sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero tenemos que poner siempre el tamiz del discernimiento, que estas mismas personas tan queridas siempre nos dijeron. El discernimiento, hay que filtrar, hay que razonar y hay que observar siempre. Tiene que ser una actitud perenne en nuestra vida. Todo lo que se obtiene de los mundos internos por medio de cualquier grado de visión espiritual ha de ser sometido a la prueba de la lógica y del sentido común. Nuevamente, está dicho con otras palabras, pero hablamos de discernimiento y de sentido común. Y si no resiste a esta prueba, estamos justificados de rechazarlo, o por lo menos de hacer nuevas investigaciones antes de aceptarlo. Esta lección y este librito termina con unas hermosas recomendaciones de actuar siempre con prudencia. Alguien puede estar pensando, pero yo a los mundos internos no ingreso de manera consciente. Perfecto, pero la recomendación sirve también para estos mundos físicos. No aceptemos solamente porque está en internet, no aceptemos solo porque se dijo en la tele. Sometamos todo a un exhaustivo escrutinio e investiguemos por nuestra parte. Busquemos siempre las fuentes de una información. Ahora estamos con que se inventó una vacuna acá, con que se hizo otra allá, ¿verdad? Que ya se hicieron pruebas o que no se hicieron, que está matando gente, que esto, que... Y hay un montón de noticias desestabilizadoras. Siempre busquemos la fuente
que sea confiable de todo. Así como nos dice Max Heindel, si en los mundos superiores tenemos que usar este tipo de prudencia, en este mundo, en este plano también. Y ahora, en la versión escrita que teníamos del librito antiguamente, cerraba este tema con un escrito sobre desarrollar el amor puro. Esto es un regalo, digamos así. El amor constituye el camino inmediato hacia la verdad o reino de Dios, o sea, el vasto dominio de la paz y gozo perennes. Es el principio de vida de la creación. Fue la fuerza que impulsó a los maestros de amor. Por lo tanto, desarrollad el amor puro, el amor sin egoísmo. El amor puro es una cosa muy rara. Cultivadlo gradualmente. Todas vuestras cualidades negativas, como las antipatías, los prejuicios, deben ser destruidos. El amor es el gran purificador del espíritu. Abandonad todas las creencias falsas, las debilidades, las supersticiones, las nociones equivocadas y las ideas de imposibilidad. Vivid en el amor. Aferraos a la fe en la vida divina. Anhelad fervientemente y constantemente a vivir en lo divino. Gozaréis así del gozo supremo. Y ahí terminó nuestro querido libro de filosofía avanzada, que es pequeñísimo, pero de grandioso contenido. Muchas gracias.